¿Cómo puede un país sobrevivir cuando vive con casi nada cada día y aún así duerme sobre rubíes y oro? Myanmar es ese país, un país donde la riqueza no llega a la gente, pero está bajo sus pies, donde el tiempo no se mide en relojes, sino en rituales que se repiten cada amanecer. Aquí se camina descalzo como acto de fe, se da para acumular mérito, y se cree que la vida no termina en una sola vida. Y aunque Myanmar hoy sea recordado por el conflicto, sus raíces se hunden en siglos de historia, de imperios antiguos, de espiritualidad silenciosa y de tradiciones que nunca pidieron permiso para seguir existiendo. Este no es el Myanmar desconocido ni el Myanmar de los titulares. Es el Myanmar de los hombres que caminan con pollera, el del oro ofrecido para construir estatuas. El lugar donde miles de templos se levantan uno junto al otro. Myanmar es un país más del mundo. Uno de esos que también merecen ser vistos, conocidos y entendidos. Un país que existe, con costumbres, con historia, con gente real. Y quizás, solo quizás, al ser mirado, pueda empezar a ser acompañado. Myanmar está en el sudeste asiático, entre India, China y Tailandia. Un país ubicado en el cruce de mundos. Ni del todo indio, ni del todo chino, ni completamente del sudeste asiático. Durante siglos fue un territorio de paso, de comerciantes, de imperios, de religiones y de culturas que se superpusieron sin borrarse del todo. Por aquí circularon rutas antiguas, ideas espirituales, lenguas, formas de vivir y maneras distintas de entender el tiempo. Tal vez por eso Myanmar nunca fue fácil de definir, nunca terminó de encajar, nunca fue un país simple. Y en ese cruce de caminos, al sur del país, cerca del mar, se levanta la ciudad donde todo empieza. Yangon. Se encuentra al sur de Myanmar, durante décadas fue la capital del país. Hoy ya no lo es, pero sigue siendo la ciudad más grande y el lugar donde vive la mayor parte de su gente. Por eso empezamos acá, porque Yangon no muestra lo que Myanmar quiere ser, muestra lo que Myanmar es. La ciudad es humilde, no por elección, sino por una historia larga de colonización, aislamiento y gobiernos que nunca lograron transformar la riqueza del país en bienestar cotidiano. La mayoría vive con poco, se trabaja mucho, se gasta poco, se gana poco. Porque los salarios son bajos y la vida está pensada para ajustarse a lo mínimo. Lo que realmente define a Yangon empieza muy temprano, antes de que salga el sol. Cada mañana los monjes budistas salen a caminar por la ciudad, descalzos, en silencio, con un cuenco en la mano. No piden comida porque no tengan. No trabajan porque, según el budismo Theravada, el monje no debe producir ni acumular, sino dedicarse por completo a la vida espiritual. En este budismo, los monjes viven de las ofrendas de la gente, y la gente ofrece porque cree que dar genera mérito. Ese concepto es clave para entender todo lo demás. Dar no es caridad, es una práctica espiritual. Es creer que cada acción deja una huella que no termina en esta vida. Por eso los monjes caminan descalzos. No por miseria, por disciplina y humildad, para recordar que nada se posee del todo. Y esa misma lógica explica algo que desde afuera parece contradictorio: el oro. En el centro de Yangon se levanta uno de los lugares más sagrados de todo Myanmar, la Shwedagon Pagoda, cubierta de oro real. Ese oro no lo puso un rey, no lo puso el Estado, no lo puso una empresa. Está ahí porque durante siglos personas comunes ofrecieron láminas de oro como acto de fe. Gente que muchas veces tenía poco, pero que igual daba, porque en esta forma de entender el mundo, guardar no tiene tanto valor como ofrecer. Por eso puede haber oro en un país donde la mayoría vive con lo justo, porque ese oro no representa riqueza económica, representa mérito acumulado. Yangon funciona así. No es una ciudad espiritual en abstracto, es una ciudad coherente con lo que cree. Los hombres usan pollera, el longyi, no como tradición que se explica, sino como parte de la vida diaria. Es práctica,
cómoda, heredada, nadie la cuestiona, nadie la señala. Yangon no es la ciudad más linda del país, ni la más ordenada, ni la más nueva, pero es la que mejor explica cómo piensa Myanmar hoy. Y Yangon nos enseña que vivir con poco no siempre es resignación, que la fe no necesita templos gigantes si se practica todos los días, que dar puede ser una forma de orden en un mundo que no promete nada. Nay Pyi Taw es la capital actual de Myanmar. Fue declarada capital en 2005, cuando el gobierno decidió trasladar todas las funciones del Estado desde Yangon hacia el centro del país. A diferencia de otras capitales, Nay Pyi Taw no creció de manera orgánica. No nació de un puerto, de un cruce comercial, ni de una ciudad previa. Fue diseñada y construida desde cero, en medio de campos abiertos, con una lógica administrativa y militar. La ciudad está organizada por zonas estrictamente separadas: sector ministerial, sector militar, zona diplomática, zonas residenciales y áreas hoteleras. Cada una se encuentra a varios kilómetros de la otra. No hay un centro urbano tradicional ni un espacio donde la vida cotidiana se concentre. Las avenidas son enormes, algunas con más de 20 carriles, pensadas para el tránsito oficial y no para el peatón. Muchas de ellas permanecen casi vacías durante gran parte del día. La población es reducida en relación con su tamaño. La mayoría de quienes viven allí son funcionarios públicos, personal militar y sus familias, trasladados por decisión del Estado. No hay una vida de barrio marcada. No hay mercados históricos ni calles con identidad acumulada. La ciudad funciona, pero no se mezcla. Por eso suele ser llamada la ciudad fantasma. No porque esté abandonada, sino porque carece de historia compartida, de tránsito espontáneo y de memoria cotidiana. Nay Pyi Taw no muestra cómo vive Myanmar, sino cómo el poder eligió organizarse, y ese contraste se vuelve evidente cuando se la compara con el resto del país, donde la vida, la fe y la tradición siguen marcando el ritmo diario. Bagan está en el centro de Myanmar, a orillas del río Irrawaddy. Hoy parece un lugar detenido en el tiempo, pero durante siglos fue el centro de todo. Hace más de 1000 años, cuando gran parte del mundo todavía se organizaba alrededor del poder militar y los palacios, acá se tomó otra decisión. Bagan fue la capital de un reino que eligió construir templos en lugar de fortalezas. No uno, miles. Reyes, nobles y familias poderosas competían por dejar algo que no se pudiera llevar. No acumulaban para sí, construían para ofrecer. Cada templo era una apuesta al futuro, una forma de acumular mérito, una manera de asegurarse una mejor vida después de esta. Por eso Bagan no creció hacia arriba, se expandió hacia los costados. La fe no se concentró en un solo punto. Se multiplicó. Más de 10.000 templos, pagodas y monasterios fueron levantados en esta llanura. Hoy quedan en pie miles de ellos, esparcidos como si alguien hubiera sembrado creencias sobre la tierra. Bagan no fue pensada para ser visitada. Fue pensada para ser habitada espiritualmente. Acá se consolidó el budismo Theravada como forma de vida. La idea de que dar es más importante que guardar, de que el mérito pesa más que la riqueza, de que la vida no termina en una sola vida. Lo que hoy se ve en Yangon no nació en la calle, nació acá, en esta llanura donde el poder se midió en templos y no en ejércitos. Mandalay está en el centro de Myanmar. Durante siglos fue capital de reinos birmanos y todavía hoy es uno de los lugares donde la identidad del país se mantiene más viva. A diferencia de Bagan, acá el pasado no está detenido. Convive. Mandalay es una ciudad de talleres, carpinteros, talladores, tejedores, orfebres, oficios que no se aprenden en libros, sino mirando, repitiendo y fallando durante años. Acá el oro no es símbolo de riqueza, es trabajo,
Se lo golpea durante horas, una y otra vez, hasta volverlo casi invisible. No se trabaja para vender joyas ni para exhibir poder. Las láminas de oro se compran y se usan para cubrir estatuas, templos y marcos, como una ofrenda final. Pero Mandalay no es solo artesanía. Es también uno de los grandes centros espirituales del país. Miles de monjes viven, estudian y caminan sus calles. Los monasterios no son monumentos, son parte del ritmo diario. Desde Mandalay Hill, una colina al norte de la ciudad, Mandalay se ve entera. No es un mirador turístico cualquiera, es un lugar de peregrinación. Durante siglos, monjes y locales subieron estos escalones para rezar, caminar en silencio y mirar la ciudad desde arriba, sin dominarla. Desde acá, Mandalay no se impone, no busca deslumbrar, se deja entender de a poco. Mandalay nos enseña algo clave de Myanmar, que este país no se mantiene solo por lo que cree, sino por lo que hace en silencio desde hace generaciones. Al norte de Mandalay, en una región montañosa llamada Mogok, durante siglos se extrajeron algunos de los rubíes más valiosos del planeta. No rubíes comunes, rubíes de un rojo intenso, profundo, tan raros que durante décadas definieron el precio del rubí en el mundo entero. Joyas de reyes, coronas europeas. Mercados internacionales salieron de estas montañas. Myanmar fue, durante mucho tiempo, sinónimo de rubí. Pero esa riqueza nunca construyó ciudades, nunca levantó hospitales, nunca cambió la vida de quienes vivían ahí. Los rubíes salían, la gente se quedaba. Extracción controlada por élites, por poderes militares, por intermediarios que miraban hacia afuera, no hacia adentro. Mientras las piedras viajaban miles de kilómetros, las comunidades alrededor de las minas seguían viviendo con lo justo. Los rubíes explican algo clave. Myanmar no es pobre porque no tenga recursos. Es pobre porque sus recursos casi nunca fueron parte de la vida de su gente. Myanmar duerme sobre rubíes y oro, pero aprendió a vivir como si no le pertenecieran. Inle Lake no es solo un lago. Es una ciudad sobre el agua. Está en el este de Myanmar, en el estado Shan, rodeado de montañas. Acá viven miles de personas, no en la orilla, sino sobre el lago. Las casas están construidas sobre pilotes. No hay calles, hay canales. No hay veredas, hay canoas. La vida cotidiana flota. Esto no nació como algo pintoresco. Nació como una necesidad. Durante siglos, comunidades del estado Shan se desplazaron por conflictos y falta de tierras. El lago era un lugar difícil, pero también un lugar donde el poder llegaba menos. Y ahí se quedaron. Con el tiempo, el agua dejó de ser un obstáculo y se volvió un sistema. Sin tierra firme, inventaron huertas flotantes, islas hechas a mano con barro y raíces donde hoy se cultivan verduras que alimentan a la región. El trabajo también se adaptó. Los pescadores reman con una pierna, no por tradición, sino porque es más estable y deja las manos libres para las redes. Primero fue una solución, después un símbolo. Nada en Inle busca impresionar, todo busca durar. La gente vive del lago y sabe que si lo agota no hay plan B. Por eso no lo domina, convive con él. Inle muestra otra forma de vivir Myanmar, no desde el poder, sino desde la adaptación. Un país que muchas veces no eligió las condiciones, pero sí eligió cómo seguir viviendo en ellas. El estado Shan está al este de Myanmar. No es una ciudad, es una región enorme, de montañas, caminos largos y aldeas dispersas. Acá no vive la mayoría birmana. Acá viven muchos pueblos distintos. Shanes, Pao, Palaung, Aka. Cada uno con su lengua, su ropa, su forma de trabajar la tierra y su manera de organizar la vida diaria. En Shan, la identidad no es nacional, es local. La gente se reconoce por su pueblo, por su valle, por su comunidad. La vida es rural y simple. Campos cultivados a mano, caminos de tierra, mercados chicos, familias que viven donde siempre vivieron.
Shan muestra algo clave. Myanmar no es una sola historia. Son muchas conviviendo en el mismo territorio. En Myanmar existe una forma de creer que no busca certezas. Se llama la Roca Dorada. Kyaiktiyo no es una ciudad, no es un pueblo. Es un santuario al que se llega caminando. Una roca enorme cubierta de láminas de oro, apoyada al borde de un acantilado, en un equilibrio que parece imposible. Según la tradición, no cae porque en su interior hay un cabello de Buda. Pero ese detalle no habla de magia. Habla de otra cosa. En el budismo de Myanmar, las reliquias no son símbolos decorativos. Son anclas espirituales, pruebas físicas de una presencia que mantiene el orden cuando todo lo demás es inestable. La roca no se sostiene por su forma. Se sostiene por lo que representa. Por eso la gente viene hasta acá. Personas de todo el país caminan durante horas, suben la montaña, llegan cansadas, descalzas, en silencio. No vienen a mirar, vienen a tocar la roca y a pegar una lámina de oro con sus propias manos. Cada lámina es una acción concreta, no una oración abstracta, un agradecimiento, una promesa, un pedido para seguir. En Myanmar, creer no significa esperar que todo esté firme, significa aceptar que todo es frágil y aún así confiar. Pero no toda la fe en Myanmar busca equilibrio. A veces busca explicación. Porque no todo en la vida se sostiene en silencio. No todo se acepta. Hay cosas que duelen, que se quiebran, que no encuentran respuesta en la calma. Y para eso existe otro lugar. Mount Popa. Mount Popa está en el centro de Myanmar, cerca de Bagan, elevándose solo en medio de la llanura como si no perteneciera al paisaje. Es un antiguo volcán, pero no se lo conoce por su forma ni por su altura. Se lo conoce por quienes viven ahí aunque no tengan cuerpo. En Myanmar, además del budismo, existe una creencia mucho más antigua. Los Nats, espíritus ligados a personas reales, a muertes injustas, a tragedias, a historias que no cerraron. Muchos Nats fueron humanos, generales traicionados, príncipes asesinados, personas que murieron con ira, con miedo, con algo pendiente, y por eso, según la creencia, no se fueron del todo. Mount Popa es el lugar donde viven, no como fantasmas lejanos, sino como presencias cotidianas. La gente no viene acá a meditar en silencio, viene a hablar, a pedir, a negociar, salud, trabajo, protección, suerte. Acá la fe no es ordenada, es directa, humana, contradictoria. Se hacen ofrendas de comida, de alcohol, de flores, de dinero. No porque sea correcto, sino porque se cree que así los Nats escuchan. En Myanmar, creer en los Nats no contradice al budismo. Conviven. Buda enseña el camino. Los Nats explican lo que duele. Mount Popa muestra una verdad incómoda. La espiritualidad no siempre es calma. A veces es necesidad. Y eso explica algo muy profundo del país. Myanmar no cree de una sola manera porque su historia tampoco fue una sola. Aprendió a convivir con lo que eleva y con lo que arrastra. Con la disciplina y con el miedo. Con la serenidad y con lo inexplicable. Y cuando entendés eso, entendés por qué este país no se puede reducir a una sola idea. Myanmar no es un país que se explique fácil, no entra en una categoría, no se deja resumir. Es un lugar donde se vive con poco y se ofrece mucho, donde el oro no se guarda, se entrega, donde los rubíes salen del suelo pero rara vez cambian la vida de quienes los pisan. Es un país donde la fe no es discurso, es práctica cotidiana, donde creer no significa tener certezas, sino aprender a sostenerse cuando todo es frágil. Myanmar no es solo templos, ni pobreza, ni conflicto, ni espiritualidad. Es gente caminando descalza sin sentirse menos, es trabajo repetido sin aplausos, es adaptación, paciencia y una forma silenciosa de seguir. Tal vez por eso el mundo lo mira poco, porque Myanmar no grita, no se vende, no pide atención, pero existe y sigue,
Y quizás si aprendemos a mirarlo sin simplificarlo, sin reducirlo a titulares, sin exigirle que sea otra cosa, podamos entender algo más, no solo sobre Myanmar, sino sobre cómo se vive cuando nada es sencillo y aún así se sigue de pie. Si querés seguir explorando lugares que todavía tienen historias que contar, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje.